Yo lo que creo, claro, entonces vamos a esperar, si os parece, y lo que sí que es un hecho, yo creo que no debemos especular sobre este asunto, sobre el por qué, porque no sabemos nada más, y vamos a ver si se ratifica en la justicia a lo largo del día, porque tiene que ir a declarar, si todo esto llega al final a atarse todos esos cabos. Pero lo que sí que sabemos es que de una manera verdaderamente también terrorífica, ha provocado una reacción, un asesinato que debería haber merecido la condena unánime y el reproche social más absoluto. Resulta que en Twitter, y lo venimos diciendo desde el minuto uno en que se produjo el asesinato, en Twitter y en las redes sociales ha generado todo tipo de comentarios horripilantes. Quiero que lo vean. Los hemos condenado, los hemos denunciado, lo hemos dicho por activa y por pasiva. Ayer el ministro del Interior, y se lo contábamos también en este programa, el ministro del Interior anunciaba que no van a quedar impunes todos esos comentarios hechos en 140 caracteres o como quieran ustedes que sean, porque sacamos ayer hasta cánticos que se habían hecho en la red. Quiero que vean lo que ha pasado con esto, porque siguen generando verdaderamente comentarios que suscitan, no sé, la preocupación de las personas sanas y de las personas que no se pueden imaginar que esto pueda ocurrir. Se lo cuenta en un vídeo Sandra Várez. Quienes pretenden enmascararse en las redes sociales para el insulto, la violencia o la justificación de los asesinatos se equivocan. Mensajes como este, que celebra la muerte de Isabel Carrasco, o este que la justifica, o este otro que pide lo mismo para Esperanza Aguirre, van a ser investigados para determinar si pueden ser constitutivos de delito. Para que evidentemente estas actuaciones, estas acciones que, insisto, hacen apología del delito, fomentan el odio, pues no puedan quedar impunes. Unanimidad de los principales partidos en la condena del asesinato y unanimidad también en el rechazo a este tipo de manifestaciones, salvo algunas excepciones que ya han tenido sus consecuencias. La concejala de Vila García de Arousa, Susana Camiño, ha tenido que dimitir tras publicar este mensaje. Prefiero no comentar, pero el que siembra vientos recoge tempestades. Y también lo ha hecho otra concejala de su partido en Mies, en Pontevedra, tras dedicar este tuit al presidente popular de la Diputación de Pontevedra. Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar. Tiembla Louzán, que la gente anda muy desesperada y los sinvergüenzas que se enriquecen con dinero público terminan pagando. Izquierda Unida, aunque condena el asesinato, no se muestra tan implacable con los mensajes en Twitter. Hay que buscar los límites donde está la libertad de expresión, con posiciones que pueden ser amenazantes o que pueden ser posiciones que animen a que la gente pueda cometer algún tipo de actividades delictivas. Pero en absoluto se puede hacer una caza de brujas en las redes sociales, como creo que se está pretendiendo, intentando politizar el crimen. En todos los puntos de España se sucedieron ayer los gestos de solidaridad y de duelo. Minuto de silencio en el Senado, en Madrid o en Barcelona. Pero también ha habido notas discordantes. En Guipúzcoa y Álava, Bildu se ha negado a guardar un solo minuto de silencio, lo que ha obligado al PP a abandonar un pleno. El candidato de Podemos, Pablo Iglesias, suspendió la campaña, aunque manifestando su desacuerdo por ello. Y el BNG, aunque ha secundado los minutos de silencio en Galicia, ha mantenido los mítines junto a Bildu en Navarra y País Vasco. El asesinato de Isabel Carrasco ha afectado también al cara a cara televisado entre los principales candidatos. El PSOE ha conseguido finalmente que se posponga a mañana, para evitar que la muerte de la dirigente popular condicione a los telespectadores. Un argumento que no ha tenido en cuenta para mantener el acto de campaña de Ramón Jáuregui ayer en Barcelona. Bueno, ¿qué os parece que Izquierda Unida diga que lo que no se puede establecer es una caza de brujas? No se puede hacer una caza de brujas en la red. O sea, se puede decir lo que sea y no hay que ir a buscarlo y a condenarlo y a eliminarlo. Y luego quiero que veáis también lo que ha dicho Elena Valenciano, que a mí sinceramente me sorprende, porque creo que no cuesta nada criticar las barbaridades que se están haciendo y pedir que esas cosas no se puedan hacer y decir como si fuera quedando impunes. Vean lo que ha dicho Elena Valenciano. Pero la ley que sirve para todo tiene que servir igual para Twitter. El ministro del Interior no es el mejor ejemplo de ministro para proteger la libertad de expresión. No es el mejor ministro. O sea, que el ministro del Interior ha dicho que esto no va a quedar impune, resulta que lo que merece es la crítica del ministro, porque no es el mejor ejemplo para proteger la libertad de expresión. Cayo Lara, que has dicho que
que había dicho que no se podían poner puertas al campo y tal, y a mí me parece que dijo una cosa más grave, que era, una vez que condena que estaba muy bien, dijo, pero es que hay mucha gente que lo está pasando muy mal y la gente está muy agobiada y tal. Y la señora Soraya Rodríguez, que yo no la había visto, lo confieso, hasta esta mañana, dijo, aparte de, primero condena y luego, lamento que los hijos de los políticos sufran por los choques de sus padres. Y yo digo, pero ¿y esto a qué viene? Soraya Rodríguez. Pero eso, ¿y a qué venía? Sobre la condena del asesinato. O sea, primero, hay que condenar el asesinato y luego dice, lamento que los hijos de los políticos sufran por los choques de sus padres. Es que nos hemos vuelto locos, o sea, no es que el problema no es Twitter, que también, el problema son los concejales, los políticos que dicen estas cosas. Los concejales, los políticos, muchísimos opinadores que también agitan las redes sociales con opiniones bastante duras. Y yo creo que en este lamentable asunto, lo que pasa en las redes sociales puede merecer el reproche moral, el reproche ético, puede haber cosas que nos parezcan fatal, pero de ahí a colegir que puede haber responsabilidades penales, yo creo que hay una distancia enorme. Pero sí que depende de los casos. Vale. Pero vamos a ver, las responsabilidades penales no las marcamos nadie haciendo opinión en una mesa. Se marcan en un legislativo que se llama Congreso de los Diputados y el fruto de eso se llama Código Penal. Claro. Los comportamientos de lo que estamos viendo en la red están tipificados en el Código Penal. Del delito. Es enaltecimiento del terrorismo, que tiene una pena de hasta 2 años, por lo tanto, si no tienes antecedentes te quedas fuera de prisión. Si tienes antecedentes sí vas a prisión, cuidado, y además si no se te conmuta la pena, si no se te cambia por labores sociales, etcétera, también con menos de 2 años puedes ir a prisión. Y luego, cuidado, hay gente que está marcando directamente a gente. Lo digo porque hay uno que ya ha dicho, cuando las barbas de tu vecino veas pelar, ten cuidado tú, y han apuntado directamente a un cargo del Partido Popular. A Rafael Lousán, presidente de la Diputación de Pontevedra. Y han dicho, ten cuidado, porque las cosas que hacéis y lo que robáis acaba volviéndose en vuestra contra. Eso puede ser delito de amenazas y tiene una pena, en este caso, de en torno a 3 años. Entonces, cuidado, esto sí está tipificado. Y de todas formas, vamos a ver, aquí... ¿Y el de la canción? No, ese ya ni te cuento. Pero por un lado está Izquierda Unida, que directamente dice que no se aplique la ley. Es decir, lo que está diciendo no es que nos haga una caza de brujas, sino vivamos en un Estado que no sea un Estado de Derecho, donde lo que se imponga no sea la ley puesta por la soberanía nacional, por la soberanía popular, sino que lo que se imponga sea la ley del más fuerte. Y como yo soy el más bestia... Sí, la ley del matón. La ley del matón, como ellos roban supermercados... Esto es Izquierda Unida, pero cuidado, luego está esa izquierda que dice, no, nosotros somos moderados y nosotros no decimos que no se aplique la ley, pero lo que sí que decimos es que vuestros recortes matan, lo que sí que decimos es que vosotros estáis privando de oportunidades a la gente, lo que sí que estamos diciendo es que vosotros sois los culpables de los desahucios, y claro, el desahuciado, el pobre, está sufriendo una violencia que puede reaccionar, y llaman a la rebeldía, y llaman a no sé qué, y lo digo porque en el Manifiesto por la Dignidad parece tal cual, un llamamiento a la rebeldía porque los recortes matan. Y este es el caldo de cultivo perfecto para que al final te acabe saliendo los bestias estos de Twitter y demás a decir, no, lo que hay que hacer es saltar, bien muerto está, y ojalá caigan 10 más. Pues el caldo de cultivo es ese tipo de no filosofía. La reacción más sorprendente ante esto ha sido, en este caso, la de Izquierda Unida, con declaraciones como las de, o tweets como las de Llamazares, y la explicación a mí me parece de por qué Izquierda Unida está justificando este tipo de barbaridades en las redes sociales es porque, como hemos dicho algunos más de una vez, las barbaridades mayores y más numerosas de las redes sociales provienen de los grupos de extrema izquierda en las redes sociales. Si esto fuera de forma diferente, es decir, la mayoría de barbaridades vinieran de la extrema derecha contra la izquierda, probablemente Izquierda Unida habría reaccionado. Pero como es la extrema izquierda la más activa en las redes sociales, como estamos comprobando una y otra vez, en este caso y en los casos anteriores, Izquierda Unida siempre sale a defender a esta extrema izquierda que dice barbaridades. Y añado una cosa sobre las consecuencias legales o no. ¿Cómo no va a tener consecuencias legales la justificación del crimen? Pero no estamos diciendo desde hace años, por ejemplo, que cualquier justificación de un crimen de violencia de género, cualquier tipo de justificación y apoyo tiene que tener consecuencias legales. Y digo esto porque parece que es lo único que está claro en el debate social. Toda justificación de cualquier tipo de crimen, desde mi punto de vista, tiene que tener consecuencias legales. Una cosa muy breve. A ver, que para la extrema izquierda, violencia es... Dicen, violencia es esto, sí, pero también las desigualdades sociales, también los desahucios, también, ya lo explicó Carlos, eso está. Y eso ha servido para retrasar, exacto, y eso ha servido para retratar a muchos
En especial ayer, donde tuvimos que aguantar, por ejemplo, en los medios, en 4, a Cintora pidiéndole explicaciones a Isabel San Sebastián por lo que había dicho y no a su tertuliano Pablo Iglesias, por ejemplo. Está el vídeo ahí. Pidiéndole, diciendo, deberías pedir disculpas, tal y tal. Porque no le preguntas a Pablo Iglesias, que lo tienes al lado, sobre la barbaridad que dijo sobre los desahucios. O Wyoming en La Sexta ayer también, sacando a Germán Terz, sacando a Carmen Tomás, sacando a no sé cuántos. Y a Pablo Iglesias no se le pide explicaciones sobre lo que ha dicho. La crítica más fuerte es la que sacamos en Periodista Digital sobre de Isabel, diciéndole lo de la atrofia moral, que fue demoledor. Entonces, eso ha retratado mucho, es el doble rasero de esta gente con respecto a quién hay que pedirles explicaciones, y no sobre los energúmenos que hay en Twitter, pues tienen mucha tela. Ya, por favor. No, simplemente, y los tarados, la cantidad de tarados, de miles de tarados que circulan por Twitter, que están sueltos por Twitter, ¿eso dónde se enmarcan? En la extrema izquierda, porque es que hay muchos tarados. Es que hay políticos, estamos hablando también de políticos en activo que no han utilizado la red social, hay políticos que han metido hay políticos que evidentemente han metido la pata, pero no de ahí a una tipificación penal, es que de verdad hay un camino largo, porque lo que ha hecho una cosa es las amenazas que ha mencionado antes Carlos, y es verdad, ha amenazado, hay una concejal que ha amenazado, eso es una amenaza, vale, pero la otra, pero la otra concejala, la primera que dimitió, lo que hizo fue una barbaridad, o sea, una imbecilidad. Eso no es una imbecilidad. José Manuel, Carlos, que quiero preguntaros por otra de José Manuel, le han obligado a dimitir solamente. Vamos a ver. Ha dimitido. Reproche a todo aquel que profiera amenazas. Lo que digo es, el Ministerio del Interior ha puesto todos los recursos que tiene a su disposición para investigar este tipo de comportamientos en Twitter. Mi predicción es que de aquí a un mes ni uno condenado. Bueno, pues os digo, os recuerdo que con Cristina Cifuentes, claro, resulta que sí. Claro, 1.300 euros. No me digas mentiras con lo de Cristina Cifuentes, porque yo no he dicho eso en la vida. Acabas de decir que no va a llegar a nada. En la vida. No, pero si es el mismo tipo. Así que cuando digas eso de pero si es el mismo, pero si lo acabas de decir que no va a llegar a nada y es el mismo tipo de tío. Pero ¿quién dijo eso? José Manuel, pero lo que tú estás diciendo es la parte práctica. O sea, vamos a ver, yo estoy de acuerdo contigo en que seguro que les vemos al 99% de estos sin castigo, lo cual me parece deleznable. Pero eso no quiere decir que en el Código Penal no ponga que tienen que tener castigo. Lo que quiere decir es que no se están aplicando las leyes, que es una cosa muy grave. Artículo 578, el enaltecimiento, y cuidado, o la justificación por cualquier medio de expresión pública o difusión de un atentado de no sé qué, no sé cuántos. Y atención, y añade además, o el menosprecio o humillación de las víctimas. Es decir, estas declaraciones las que dicen bien muerta estás, no sé qué, no sé cuántos, es dos cosas a la vez. Es justificación del delito y es menosprecio a sus familiares, a las víctimas, amigos y demás. Es decir, eso está de pleno dentro del artículo 578. ¿Se quiere aplicar? ¿No se quiere aplicar? Eso es otra cuestión. Que se tendría que aplicar hasta el final. Y si no se aplica, estamos ante una cuestión muy grave. Porque lo que estamos haciendo es permitir que esta gente, después de cometer un delito, siga con ganas de volverlo a cometer porque no ha recibido el castigo. Pero eso es otra cuestión, ¿eh? Oye, yo creo que además de la sentencia de Cifuentes, que es pionera, a mí me parece que en la que se condena a un ciudadano por insultarla en Twitter y amenazarla a 1.300 euros, cuidado, pedían cárcel, pero al final pedía la acusación y el fiscal. Pero al final la acusación, que era Cristina Cifuentes, prefirió rebajar la acusación, dejarlo en una condena pecuniaria que aceptó el insultador de Twitter, y la cosa quedaba ahí. Yo creo que si la gente sabe que escribir lo que se le venga en gana tiene una condena de 1.000 y pico euros o de cárcel, y que gracias a que la persona a la que se dirigían ha tenido la bondad y la generosidad de no hacer la petición que legalmente le correspondía, pues cuidado, esto viene muy bien para que se paren los machos toda esta tropa. Yo le decía a Yáñez que no diga con tanta alegría, porque a lo mejor se lo tiene que tragar el que alguien de todos estos acabe pagando como ha pagado el que insultó a la señora Cifuentes. Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa.